Hoy hablaremos de apendicitis. La apendicitis es un padecimiento común que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Así que te invito a quedarte con nosotros en la próxima hora porque vamos a aprender juntos acerca de apendicitis guiados por el doctor Pedro González y Esteves, cirujano especialista de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. ¿Qué es la apéndice? Bueno, el apéndice es un pequeño órgano del cual mucho se dice y realmente se sabe muy poco. Sin embargo, de lo que se sabe con certeza es de que es un órgano defensor. Este órgano defensor se encuentra exactamente al final del intestino delgado y al inicio del intestino grueso. Es una pequeña asa intestinal, muy delgadita, tal vez del tamaño de nuestro dedo meñique o un poquito más larga, ¿sí? Que siendo tan pequeña nos puede producir tantos problemas, ¿verdad? Pero ahí está situada, la tenemos todos los seres vivos, pero en el humano es de un tamaño menor, mide entre 4 a 7, excepcionalmente 8 o 9 centímetros. Este pequeño órgano es productor de células de defensa. Entonces, ¿su función es? Su función es defensiva. De defensa. Es como digamos que forma parte del sistema inmunológico. Forma parte. Es una parte que funciona igual que nuestras anginas o amígdalas, ¿verdad? Que llega un momento en que, pues por desgracia, dejan de funcionar y a veces el otorrino nos las quita, ¿verdad? Decimos que ¿por qué? Pues porque ya han cumplido su función. En el caso del apéndice puede llegar a ser también el mismo efecto final, ¿verdad? Que pierda su función porque ha llegado a su máxima expresión en función y entonces se ocluye, se necrosa y nosotros tenemos que quitarla. ¿Qué es la apendicitis? La apendicitis es un padecimiento en el cual esa pequeña tripita, pongámosle por nombre, ¿verdad? Va a sufrir un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio puede tener diferentes maneras de arrancar en el ser humano. Puede ser incluso por pequeñas semillas, como las de la tuna o como las venas de los chiles, ¿sí? O también por parásitos o en muchas ocasiones por infecciones intestinales, ¿sí? Entonces su interior tiene pequeñas glándulas que producen un líquido. Ese líquido tiene células defensivas, se inflama tanto y es tan pequeña que se ocluye por sí mismo. Al ocluirse, aprieta sus vasos, venas y arterias, y eso hace que la parte distal ya no tenga nutrición y por lo tanto empieza a hacerse el absceso o la necrosis, o a veces los dos juntos, ¿verdad? Eso es un proceso de apendicitis. ¿Cómo se manifiesta este padecimiento? Bien, creo que es muy importante que todos sepamos cómo se inicia un proceso de apendicitis. Pero te lo voy a describir en su carácter general. Y estoy hablando aquí más o menos de las edades entre los 17 a los 37 años de edad, que es en donde podemos tener una regularidad en los síntomas. Sucede que una persona te dice que después de a lo mejor un cuadro severo gripal o un cuadro de diarrea, empieza con un pequeño dolor en lo que decimos boca del estómago, ¿sí? Ese pequeño dolor es tratado con analgésicos, con tés, lo que tú quieras. Remedios caseros. Pasan 4 horas y el dolor continúa y además de que continúa, empieza a emigra hacia el ombligo. Cuando llega al ombligo, nos empieza a manifestar la persona que empieza con náuseas, tiene ganas de vomitar, no tiene ganas de comer y muchas veces empieza a tener fiebre. Ese dolor no se estaciona allí. Después de unas 2 horas, emigra nuevamente hacia el lado derecho, lo que nosotros decimos fosa ilíaca derecha, ¿sí? Muy cerquita del huesito de la risa, como dice la gente, ¿verdad? Ahí se queda. Y ahora sucede
que ese dolor que originalmente era tolerable, te permite caminar, te permite subir al vehículo, subir a la bicicleta, andar a caballo, ya en ese momento ya no, porque cada vez que se mueve el abdomen, el dolor se desencadena de forma aguda. Es cuando ya el paciente acude a la atención médica, ya vio que los remedios fueron insuficientes y ahora acude ya muchas veces con la sospecha fundada de que es una apendicitis. Entonces el dolor se estaciona allí. La manifestación completa es náusea, vómito, dolor, fiebre, ¿sí? Que decimos los cirujanos, bueno, tiene los signos cardinales para poder pensar en que es una probable apendicitis. Cuando llega con el médico, bueno, se va a valer de algunos artilugios de carácter científico, como son la biometría hemática, la radiografía, el eco, para poder corroborarlo. Ahora, aquí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque en la fosa ilíaca derecha, por el huesito de la risa, como te había dicho, en la mujer tiene más de 14 padecimientos. Y el hombre como 6. Entonces ya el especialista va a tener que dilucidar qué es lo que está pasando. Entonces se requiere del conjunto de estudios de laboratorio y de imagen, además de la clínica, que fue la primera que sospechó el diagnóstico, para poder integrar un diagnóstico completo y así poder planear un tratamiento. ¿Cuáles serían las enfermedades que hay que descartar, o lo que los médicos llaman el diagnóstico diferencial? Sí, mira, en la mujer tenemos en ese mismo lugar el ovario, la trompa, parte del delgado, parte del intestino grueso, y precisamente las enfermedades de ellos son los que vamos a primero deber descartar. Que no sea una inflamación tubárica, que no sea un quiste de ovario, que no sea una tiflitis, que no sea una colitis. Y en el hombre, obviamente, no tiene ovario, no tiene trompa, pero sí tiene otros órganos que pueden llegar a suceder, que empiecen con el padecimiento. Y en el hombre, muy interesante, muchas veces hay que descartar incluso la hernia inguinal, que está un poquito distante, pero que en algunas ocasiones puede confundirnos en hacer pensar que originalmente pudo ser una apendicitis, y cuando hacemos la exploración física del paciente, nos damos cuenta de que es otro padecimiento. Por eso son varios los padecimientos que hay que descartar, ¿verdad? Para así tener un diagnóstico definitivo y planear un tratamiento definitivo. Eso es bien interesante. Me llama mucho la atención cómo estaba usted describiendo la forma en que se va presentando el dolor. ¿Por qué razón el dolor se presenta en un lugar y después va migrando a otro conforme va pasando el tiempo hasta estacionarse en un lugar en donde ya se agudiza? Sí, en medicina se dice que funcionan las metámeras dolorosas, o sea, son las fibras nerviosas las que están detectando los padecimientos en el abdomen. Entonces empieza precisamente en la boca del estómago, porque es el nervio que primero toca la tolerancia de ese dolor, y se va a estacionar finalmente en la fosa ilíaca, porque las metámeras bajas son las que finalmente detectan dónde está el punto de patología, ¿verdad? O sea, es la respuesta fisiológica a través del sistema nervioso. Es la que nos va a hacer que el dolor pueda ir emigrando de un sitio a otro hasta quedar estacionado. Esa palabra que usó, metámeras. Las metámeras, ¿qué son los nervios, tienen una rama que termina en pequeñas prolongaciones que se juntan con otras iguales al revés, ¿verdad? Okay. Y entonces la unión de todas estas células neuronales son las metámeras. Esas están implantadas en la pared abdominal y vienen saliendo de la columna vertebral de la médula espinal. Entonces son como si fueran ramas de un árbol que rodean el abdomen y se juntan en la parte anterior. Esas son las metámeras. Cómo es interesante saber que el dolor es un proceso que tiene el organismo para avisar que algo está sucediendo, claro, ¿verdad? Que debemos atenderlo, porque si no las cosas se pueden poner feas. Bueno, acabas de tocar un punto muy importante. No todos los seres humanos tenemos la misma percepción dolorosa, ni en todas las edades. Pero bueno, tocaremos el punto, porque yo te había dicho
que se presenta generalmente con esos síntomas entre los 17 a los 37, 40 años. Pero después cambiamos, el ser humano cambia. Lo mismo de menos edad. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Amigos, ya estamos de regreso en Familia Semaín, platicando esta mañana con el doctor Pedro González y Esteves, cirujano especialista de Hospital Semaín. Si tú estás interesado en hacer una cita con el doctor Pedro González y Esteves, lo único que tienes que hacer es marcar al 241-2814 y con todo gusto nuestro personal va a programar una cita para que puedas tener una consulta, llevar a cabo en su consultorio. Doctor Pedro González y Esteves, estaba platicando antes de salir al aire que las personas tenemos una diferente forma de percibir el dolor. ¿Cómo es esto? Muchas personas le llaman también el umbral del dolor, que tengo el umbral alto, que tengo el umbral bajo, que soy más tolerante al dolor, que soy menos tolerante al dolor. Sí, Gerardo. Efectivamente, como tú lo mencionas, primero hay que tener en consideración la tolerancia personal al dolor. Esa es individual, ¿sí? No hay un aparato para medir el dolor, por lo tanto tenemos que pensar que tratamos de interpretar el dolor según nos lo refiere el paciente, ¿sí? Ese es el número uno, pero también tenemos que saber que es muy difícil percibir el que nos diga el paciente, por ejemplo, si es un niño que todavía no habla o si es un incapaz que no habla o todavía más un anciano. Aquí tenemos que hacer mención especial que incluso el cuadro de apendicitis en el anciano requiere de estudios muy precisos para poder llegar a hacer el diagnóstico, porque el anciano ni tiene náuseas, ni tiene vómito, no tiene dolor y muchas veces produce una apendicitis. Entonces, el cirujano debe agotar todos los recursos para poder llegar a hacer el diagnóstico y tener éxito con ese paciente, puesto que es un padecimiento que por su historia natural va avanzando a gravedad. Nos pregunta Rafael Sánchez Nuncio a través de Facebook, ¿por qué hay tantas apendicectomías con apéndices normales? Un saludo al doctor Rafael Sánchez, médico también, muy apreciado por mi persona. Pues tengo que decir que cuando nosotros ya operamos, mandamos el apéndice a patología, esperando que nos den el diagnóstico de apendicitis aguda, aunque muchas veces cuando operamos la encontramos, si ya está aumentada de tamaño, está hiperémica, roja, o hay material purulento o material líquido, casi tenemos la certeza de que es una apendicitis. Pero hay muchas apendicitis que efectivamente se van al laboratorio y nos regresa el resultado como apendicitis normal. Las estadísticas nos han indicado que en estos casos no fueron agotados los estudios clínicos y de laboratorio en ese paciente. Entonces, es un paciente que llega con dolor y por sacarlo de ese estatus, lo metemos a cirugía con muy pocos estudios. Entonces, yo te había mencionado que hay colitis, que hay tiflitis, que hay inflamaciones pélvicas en la mujer, de los órganos de reproducción femenina, y que no se llegó al diagnóstico. Entonces es lógico pensar que lo operan, le dan antibióticos, le dan analgésicos y le quitan el dolor. O sea, se cura, pero no era una apendicitis. Entonces aquí acuso yo este problema de apendicitis normales postoperatorias por patología a una mala exploración clínica y al poco agotamiento de todos los recursos que tenemos para hacer la certeza de la apendicitis. ¿Qué es la adenitis mesentérica? Es otra pregunta que nos hacen a través de... Precisamente la adenitis mesentérica es uno de esos padecimientos
que tienen los niños entre los 4 y los 6 a 7 años, en los cuales los ganglios que están periféricos al colon, al intestino delgado, periféricos al apéndice, se inflaman por alguna razón, infección, un cuadro gripal, varios puntos que hacen que se inflamen y dan un cuadro de apendicitis. Si nosotros no agotamos los exámenes de laboratorio, vamos a caer en el garlito del error y entonces vamos a operar a un paciente que nos va a resultar con una apendicitis normal, ¿sí? Un apéndice normal. Y no hicimos el diagnóstico de adenitis mesentérica que se presenta principalmente en el preescolar. Entonces debemos ser muy cautos. Generalmente aquí ya la norma es, si el paciente está dejando de ser preescolar y entra a ser escolar, o sea, después de los 7, 8 años, es más probable que sí produzca una apendicitis. Antes no, hay que descartarla. Yo no digo que no pudiera ser una apendicitis en alguien menor, pero hay que tener la certeza, porque este diagnóstico de adenitis mesentérica es uno de los que más causan equivocación y se provoca una cirugía que es indebida. ¿En qué edad se va a presentar con más frecuencia una apendicitis? Bien, la apendicitis se presenta con mayor frecuencia, según las estadísticas, después de los 14 años. 14, 15, 16, 17 son los más proclives. Más eso no quiere decir que los demás estén libres. No, son los más proclives. Se puede presentar con la mayor frecuencia en la vida entre los 17 y los 37, 40 años. ¿Sí? Los demás disminuyen la probabilidad, probablemente porque la persona ya entra en un ritmo dietético que está definido, que le ha hecho bien toda la vida y empieza a comer cosas limpias, ¿sí? Ya sabe que no va a deglutir las semillas de la tuna ni las de los chiles, ¿verdad? O sea, se vuelve más cuidadoso. Entonces, obvio que el resultado es que disminuyan los cuadros de apendicitis, mas no lo libra, porque hay otras cosas que la pueden producir. Esto nos pone de manifiesto que siempre la alimentación saludable, cuando la aprendemos y la llevamos como una práctica normal, nos va a evitar muchos padecimientos. No nada más nos va a ayudar para bajar de peso o para mantener un peso estable, sino que también nos está protegiendo de alguna manera de otro tipo de padecimientos. Claro, digo, tampoco quiere decir eso que alguien que es muy sano, con buena dieta, con buen ejercicio, no lo padezca, lo puede padecer. Sí. Ya que hay otras, habíamos dicho, que pueden ser parásitos, pueden ser enfermedades inflamatorias, las que también lo produzcan, porque es un órgano que va a reaccionar de acuerdo a las inflamaciones que hay en el cuerpo humano. Lleguemos a una conclusión en cuanto al diagnóstico. Entendemos que el diagnóstico definitivo solamente lo puede dar el patólogo una vez que se haya hecho el estudio de la parte que se retiró. Pero hasta antes de tomar la decisión, entra quirófano, no entra quirófano, ¿cómo se va a diagnosticar para que queden claros los estudios que son necesarios? Sí. Yo pienso siempre que el punto más importante es la exploración clínica del paciente. De ahí me va a decir más de un 70% si hay certeza o no. Yo debo corroborar la certeza clínica con estudios de laboratorio. ¿Cuáles son los que más me importan? La biometría hemática, quiero saber el número de leucocitos, el número de bandas. Si han rebasado su normalidad, me empiezan a orientar más a que estoy certero en un diagnóstico clínico. En los estudios de imagen, una radiografía generalmente me puede dar signos radiológicos de apendicitis, como son un asa centinela, que es un trozo de asa de delgado que está paralizado y que conserva el aire y no se mueve. Pero además, esa asa debe estar en el sitio del apéndice. La otra es que los músculos psoas, que son parte de nuestra pared posterior en abdomen, uno de ellos, el lado derecho, pierde la visibilidad en la radiografía porque hay un proceso inflamatorio. Hay otros signos que son porque el dolor hace que este músculo se contraiga y la columna hace una imagen lateral. Nosotros decimos hay una lordosis. Sí, y decimos en medicina, la
columna me está señalando dónde está el dolor, ¿verdad? Porque se va hacia ese lado. También tenemos otro armamento que es los estudios de imagen. El eco, hoy con todos los avances que tiene, es muy orientador, ¿sí? Y nos va a corroborar porque incluso hay en ocasiones en que podemos visualizar casi la imagen del apéndice o el absceso o el líquido periférico que ya tiene el apéndice. Entonces, si sumamos todos estos elementos, el clínico, el laboratorio, el de estudios de radiología, bueno, pues yo creo que con certeza podemos decir que es una apendicitis. Por supuesto que siempre esperamos que el estudio de patología venga a corroborar todo lo que yo pensé de ese paciente y que fundé precisamente con todos esos datos. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Pero, además del dolor, ¿qué otros signos o qué otros síntomas pueden acompañar? Sí, Gerardo, qué bueno que me recuerdas ese punto, porque cuando el paciente llega a nuestra consulta, lo primero que manifiesta son cosas dolorosas. Y entonces, aparte de referirte al dolor que yo ya te había dicho, cómo empieza, cómo sigue, cómo se estaciona, me dice, es que ahorita que me trajeron, hasta los baches me lastiman. Está refiriéndose a que cada vez que el vehículo pasa un bache, al moverse el vehículo se produce un fenómeno que se llama peritonismo y que nosotros vamos a aprovechar clínicamente para corroborar que hay ese dolor, ¿sí? Ese es un dolor que se despierta precisamente sobre la pared, ya habíamos dicho que está inervado por las metámeras, ¿sí? Al tallarse las asas intestinales contra la pared, produce ese dolor. Y entonces, clínicamente, el médico, cuando explora al paciente, le hace un movimiento donde hunde su mano o los dedos en la fosa ilíaca derecha y la saca repentinamente. Produce ese tallamiento y el dolor aparece de manera aguda, ¿sí? Y decimos nosotros que tiene un signo de rebote positivo, ¿verdad? Esto es muy importante porque ya te he dicho que hay algunos pacientes que no lo van a presentar, pero en la gran mayoría se encuentran. Hay otros signos ahí mismo y que son dependientes del dolor, que se llaman sucedáneos del dolor o del dolor abdominal, y son que si tú le encoges la pierna derecha y la flexionas sobre el abdomen, la sueltas repentinamente, el dolor aparece. En algunas ocasiones donde el diagnóstico es muy difícil y se tiene que hacer tacto rectal o tacto vaginal, tocas ese fondo del lado derecho, los sacos del lado derecho, y se produce el mismo dolor, ¿verdad? Generalmente casi todos los médicos ya no llegamos a una exploración tan concienzuda porque tenemos otros métodos que han venido a suplir, pero si no los tenemos a la mano debemos usarlos, ¿verdad? Eso es con el fin de no fallar en el diagnóstico. Muchas veces, por ejemplo, podemos tener los mismos síntomas y sin embargo no haber una apendicitis. ¿Por qué? Porque además el paciente me puede referir que orina con ardor y entonces tengo que sospechar que hay una infección urinaria, que me puede dar los mismos síntomas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que no todas las personas tenemos el mismo umbral doloroso y él con una simple infección del uretero tiene todos los síntomas. Entonces, la obligación clínica del médico es explorarlo perfectamente hasta quedar con la certeza de que va en camino de la búsqueda del diagnóstico definitivo. Y qué importante es la experiencia del médico para hacer un interrogatorio bien orientado, ¿verdad? Bueno, normalmente gentes como tu servidor ha tenido muchos alumnos y se les enseña y se les muestra cuáles son los caminos, ¿verdad? Aquí venimos a chocar
en el momento en que, por ejemplo, en un servicio de urgencias hay tanta gente que se pierde mucho de lo que se debe hacer. Por querer hacer cantidad, dejas de hacer calidad. Y entonces vienen los errores. Pero lógicamente que un médico que ha visto ya siquiera unos, ¿qué serán? Unos 20 casos, aunque no los opere, de cómo se hace el diagnóstico de una apendicitis, lo va a lograr hacer perfectamente. Lo va a poder reconocer. Lo reconoce, claro. Y hay algo que me llama la atención. En nuestro medio, aquí en la ciudad, pues es fácil prácticamente, en casi todos los casos, llegar rápido a un hospital. Es decir, yo empiezo a sentir este dolor, ya veo que es algo que se sale de lo normal, que ya no lo puedo controlar, que se está agudizando o incluso que ya me está incapacitando y acudo a un servicio de urgencias. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos muchos amigos que nos están escuchando en la Huasteca, en aquellos lugares donde están retirados de un hospital. ¿Qué va a suceder con ese paciente que ya en esa fase aguda o un poco antes de agudizarse empieza, pero todavía le falta el recorrido para llegar a la ciudad donde está el hospital, o en aquellos pacientes que se han tomado un analgésico, que se han hecho un remedio que les ha quitado el dolor, pero nuevamente regresa o nada más se enmascaró, por decirlo de alguna manera? Bueno, tocaste dos temas muy importantes: la lejanía o la imposibilidad de tener un servicio a la mano, y que ya sea por el traslado, por el tiempo, o porque llegas a un servicio donde hay tanta gente que no te pueden atender rápido. Sí, lógico que entre más tiempo pase, las complicaciones son mayores. Sí, si puedes llegar en la fase 1, que es la fase inflamatoria, pues vas a recuperarte en 2-3 días. Pero si llegas en la fase de absceso, pues entonces vas a requerir 6-7 días. Y si llegas en la fase de necrosis, pues a lo mejor es una peritonitis y te vas a requerir 15 o 20 días con una cirugía muy complicada y muy cara por los antibióticos, por la estancia, ¿verdad? Ahora, aquí la recomendación que tú me dices: si hay un paciente con dolor abdominal que no ha podido cegar esa molestia, dolor, fiebre, náusea, con sus remedios, tiene que acudir máximo en 4 horas con un médico. Un médico que tenga la capacidad y el armamento para llegar a un diagnóstico. Si ese médico te cuesta otras 4 horas de traslado, pues ya son 8. Sí, hay que considerarlas. Muchas de las apéndices que vemos que vienen de muy lejana tierra, bueno, pues van a tener una complicación mayor. Eso está demostrado. Sin embargo, los que tienen 4 horas o 6 horas de haber iniciado, tienen una apendicitis grado 1, que no hay contaminación, se operan y al otro día están sonrientes. No hay ningún problema. O sea, entre más rápido se atienda, mucho más rápida es la evolución, mejor es el pronóstico. Al revés, si no se hace, ¿verdad? Entonces la recomendación es, si han pasado 4 horas y no se quita, porque ahora los analgésicos son muy fuertes, entonces no enmascarar el cuadro y mucho menos dar antibióticos, porque entonces esa máscara nos va a cubrir el dolor y los signos que hemos mencionado que son de aparición clínica normal, ¿verdad? Entonces cuando el paciente llega en una evolución muy tardía, con complicaciones mayores y, ¿por qué no decirlo? En algunas ocasiones hemos visto que se causa la muerte porque se ha dejado bastantes días la evolución.